Soy la doctora Yamalí Benítez, soy médico pediatra, me he desempeñado en la emergencia del Hospital del Niño, donde también me formé, y el día de hoy vamos junto con el doctor Yasser Surkawaman, médico genetista, a exponer un poco sobre este tema más en modo conversatorio. Cuando la genética aparece en la consulta pediátrica, basada en casos prácticos. ¿Por qué? Porque esto está dirigido a médicos y específicamente el gran público que tenemos hoy son pediatras y lo que queremos hoy es que estos médicos pediatras se lleven de aquí algunas recomendaciones, algunas cosas y recuerden quizás mucho de lo que hemos vivido nosotros dentro de la consulta. Entonces, empezamos. Bueno, la genética empieza en la consulta, de todas maneras, no en el laboratorio. Y esto es algo que siempre el doctor Yasser, siempre los médicos genetistas, especialmente del grupo de Genética 360, cuando han tenido la oportunidad de conversar con algunos médicos pediatras, dentro de los cuales me incluyo, hacen mucho hincapié. ¿Por qué? Porque básicamente la pregunta no es cuando tenemos cuando voy a pedir de todas maneras ver al genetista. La pregunta es en ese momento, ¿qué pistas me llevan a hacerme pensar basándose en el rol del pediatra que va a plantear un caso desde una consulta diaria? Va a ver los motivos de la consulta, va a ver las dudas y las banderas rojas, pero al mismo tiempo también este médico genetista que va a ordenar esta sospecha clínica genética para ordenar un estudio, el que sea más apropiado en ese momento para la persona, para el paciente, interpretarlo, analizarlo y traducirlo, la verdad, en todo un proceso que es bastante complejo y muy interesante. Entonces, el día de hoy vamos a conversar un poquito de neurodesarrollo y epilepsia, dismorfología, algo sobre metabolismo y sobre cuál es la importancia y por qué va a cambiar el diagnóstico. Lo queremos hacer súper dinámico para poder conversar. Así que los casos prácticos, el primer caso práctico que les presentamos el día de hoy a todos ustedes es el caso de retraso del desarrollo psicomotor, cuando no era solo que el paciente iba a su ritmo. Si bien es cierto, nosotros tenemos unas curvas de crecimiento, unas curvas de peso y demás, estas curvas nos dan una orientación y usualmente nosotros tomamos como viene, de a pocos, por favor, esperemos, vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero hay veces en las cuales no es tanto así. Tenemos un lactante de 14 meses. Este aún no camina. Todavía podríamos esperar, así que estamos dentro del rango. No señala con intención clara y dice muy pocas palabras, muy pocas sílabas. La familia va a referir de que en mi familia todos fueron así. Hablaron muy tarde, caminaron muy tarde, doctora. Bueno, es parte de la familia. Pero al examinarlo no se queda solo en eso. Estamos encontrando en consulta, quizás en la emergencia o quizás en consultorio con mucho detenimiento, que tenemos hipotonía axial, un muy pobre contacto visual. Aparte de esto, hay dificultad alimentaria. El sueño es irregular, tenemos un perímetro cefálico que ha cambiado de percentil, que quizás al inicio estaba bajo, pero ahora ya está muy bajo, muy por debajo de lo esperado. Y no hay una regresión evidente como tal, pero sí va a haber una brecha que cada vez está siendo más progresiva entre lo que deberíamos esperar y lo que de verdad ahora en este momento tiene el niño o ha logrado el niño. Entonces, espero a ver cómo va, porque vamos 14 meses, o empiezo a sospechar. Debo tener en cuenta que aquí tenemos banderas rojas de todas maneras. El retraso global, la hipotonía persistente, quizás no es la primera vez que lo veo, pero la mamá me dice, bueno, él siempre es así. La posibilidad o no, en este caso quizá no, pero de que hayan convulsiones, que esos sueño irregular, que quizás este comportamiento no sea tan normal, sino que sea una alteración neurológica como tal. Y el hecho de la historia familiar, no porque algo sea familiar necesariamente es algo normal. Entonces, en este caso, estamos eligiendo sospechar. Y aquí es donde vamos a intervenir con el doctor Yaz. Sí, y entonces aquí ya cuando, digamos, la doctora de pediatría nos hace una consulta, ¿no? Y estamos tratando de llegar al diagnóstico definitivo, nosotros ya desde el punto de vista de genética vemos que es un momento en el cual tenemos que sumar esfuerzos para ayudar al paciente
y sobre todo a su médico tratante a resolver esto que parece ser todo un enigma, ¿no? Cuando ya vemos que hay signos tan evidentes como que se está retrasando en su desarrollo, el pediatra lo ha evaluado con mucho detenimiento. Nosotros, desde el punto de vista de genética, no cuestionamos esos aspectos, sino que a nosotros nos nutre, nos da pie para empezar a buscar, ¿no? Y como ponía aquí la autora, nos dice, esto puede ser un síndrome genético en el cual nosotros estamos viendo que podría ser que hay alteraciones cromosómicas, podría ser que hay alteraciones monogénicas, podría ser que son errores innatos del metabolismo, o podría ser que nosotros empecemos a ver otras características como macrocefalia. Entonces, el trabajo de nosotros, desde el punto de vista de genética, para dar el soporte que se necesita, es revisar esto que ya se ha avanzado, revisar con el ánimo de ver cuál es la mejor prueba. Entonces, nosotros podríamos ver y decimos, si este niño tiene algo más, es decir, un poquito de dismorfia o de repente vemos por una cardiopatía, decimos, el test más indicado en este niño y en este caso en concreto tendría que ser una alteración cromosómica, es lo que nosotros empezaríamos a buscar, ¿no? Porque sabemos que cuando se altera un buen grupo de genes, entonces es que vamos a dar manifestaciones de diferente tipo como causa de lo que está presentando el niño. Pero si por otro lado la pediatra nos dice, ojo, mira, corazón ya no lo mires porque eso ya lo hemos revisado, está todo bien, y lo que más llama la atención es ese retraso, entonces nos planteamos que lo más probable es que se vea que se trata de una alteración en cualquiera de estos genes. Entonces aquí la indicación es un estudio puntual y dirigido. Cuando decimos puntual nos referimos al hecho de que hay una tecnología que hoy se conoce como NGS. Para el primer caso, cuando sospechamos que son CNVs, esto lo llamamos Cytogenetic Microarray, lo que busca son pedazos de información genética de cientos a millones de pares de bases que se han perdido o que se han ganado, pero es una alteración de millones de pares de bases. Pero por otro lado, si la alteración es monogénica, porque clínicamente estamos viendo que no hay dismorfia, no hay otra malformación que podría afectar, sino más bien es algo funcional, entonces aquí lo que nosotros planteamos es que sea una mutación. Entonces, nos llegar a más puntual, más específico para compartir detalles para que vean qué es lo que está detrás de lo que nosotros estamos ya planteando. El inicio ya era que podría ser una discapacidad intelectual, entonces aquí este es el secreto, digamos, de los genetistas. Entramos a esta página que se llama OMIN, entonces en esta página que se llama OMIN, que es de acceso, voy a ponerlo acá desde Google, entonces aquí ponemos OMIN, entramos aquí a OMIN y uno de los genes más importantes es MSP2, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros estamos diciendo, esta podría ser la alteración y lo que quiero que vean es que junto con esta condición yo puedo empezar a revisar las manifestaciones clínicas, es decir, reviso que tenga talla baja, que tenga caquexia, que la cabeza sea del tamaño normal, o podría ser que me llame la atención la microcefalia, la forma, ¿no? Entonces, en esta base de datos yo puedo empezar a revisar todas esas características. Por otro lado, si el problema fuese más bien problemas de aprendizaje, fíjense lo que va a pasar aquí, ¿no? Si yo copio con problemas de aprendizaje y me pongo a buscar en esta base de datos, entonces aquí ustedes pueden ver en esta base de datos sobre inteligencia. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos viendo cerca de 3.800 o 3.600 condiciones? Me gustaría saber si están viendo mi pantalla, ¿se puede ver lo que estoy compartiendo sobre esta base de datos? Sí, sí se ve. Gracias, muchas gracias, doctora. Entonces, lo que estamos viendo es que aquí, si la pregunta inicial era de inicio, decimos, es un varón o es una mujer o tiene un patrón de herencia ligado a X, yo me puedo centrar en un síndrome que se llama Rett. Pero por otro lado, si la pregunta es más abierta, de pronto vemos que con discapacidad intelectual, fíjense que hay 3.600 condiciones, es decir, no es un solo caso y por lo tanto,
nosotros empezaríamos a revisar cuál de ellos podría ser y cuál es el mejor estudio. En este caso, si es que estamos sospechando un solo gen, una sola alteración, entonces lo que vamos a ver nosotros es puntualmente ese gen, y el método y la técnica para buscar la información viene a ser en los estudios de NGS. Entonces, el primer paso para nosotros es ver la manifestación clínica y la relación con alguna condición y una forma de herencia. Aquí, por ejemplo, yo, si ya sospecho que es un varón con problemas de aprendizaje, lo que voy a hacer es luego comparar. Voy a comparar todas las manifestaciones, fíjense aquí, todas las manifestaciones clínicas. Todas, todas. Algunas van con talla baja, con cabeza y cuello, la carita puede ser un poquito más larga, o podría ser, como vemos aquí, la forma de la frente que es prominente. Esto me permite a mí establecer ese diagnóstico y con esa confianza es que pediríamos el test genético para llegar al diagnóstico definitivo y así poder apoyar al manejo del paciente en lo que corresponde a esta condición genética. Entonces eso nos permitiría establecer la causa, establecer el diagnóstico y ya la autora de pediatría continuaría el manejo, ¿no? El mejor manejo para esta paciente ya sabiendo qué es lo que está ocasionando y cómo va a ser su evolución. Genial, entonces atinamos al sospechar en este momento, nos lo orientamos genial, y eso es lo importante y lo interesante de este caso. En el caso, por ejemplo, número 2, que también es un caso que nos llamó mucho la atención junto con el doctor Sulcahuamán, es con respecto a el síndrome dismórfico. Entonces, el niño no tiene una cara rara, tiene pistas clínicas. Muchas veces nos llega a consulta un niño y nuevamente, ¿no? Bueno, sí, es una carita rara familiar, o así es, o es un rasgo físico de específicamente de él, y quizás no nos vamos un poquito más allá, pero vamos a ver este caso para poder tener otra orientación. Este niño tiene 3 años, ha sido derivado por talla baja y por retraso de lenguaje, quizá por algún otro colega pediatra, o ahorita somos neuropediatras y nos llega una derivación de este tipo. Al examen tenemos fases particulares, una implantación baja de lo que es el pabellón auricular, cuello corto, el tórax ligeramente ancho, y adicionalmente encontramos un soplo cardíaco. Y por ahí, haciendo historia clínica, el antecedente de criptorquidia. Había tenido múltiples consultas, pero por problemas separados. No habíamos tenido una integración hasta el momento. Eh, ¿Cuál es lo importante de ver aquí las banderas rojas? ¿Por qué? Porque hay una dismorfia asociada a un retraso quizás del desarrollo, algo adicional que me dice mamá, que me dice papá. Alteración en la talla, cardiopatía, que puede ser desde muy leve a ya tener algunos otros matices, la criptorquidia o quizás alguna anomalía renal, o quizás el indicio de infecciones urinarias a repetición, antecedentes por ahí de síndrome nefrótico, algún evento en especial, alteración auditiva o visual que venga derivado de esto, que también se puede sospechar cuando tenemos retraso del lenguaje, y antecedentes prenatales también. Entonces, todo esto no es solamente un niño que tiene una cara rara en el contexto de que viene el día de hoy por, no sé, lo de la cardiopatía, o porque está resfriado, o porque no crece o demás, sino es integrar las pistas. Y en este momento estas pistas nos están orientando hacia sospechar nuevamente. Y aquí es donde vemos hacemos la interconsulta o hacemos la evaluación por el médico genetista en este caso. De acuerdo, ya con este antecedente, como claramente la autora describe, para nosotros, ya sabiendo que tiene la cardiopatía, que tiene un cambio en su comportamiento y que de pronto hay un detalle para nosotros que nos hace pensar que el niño podría tener un síndrome, a lo que nosotros nos vamos a ir, por ejemplo, es a ver los ojitos. No sé si pueden ver mi pantalla. Este ojito que ven, que es como un cielo estrellado, esto es típico, es una cuestión característica. O sea, lo primero que vemos al niño, vemos que es bien amigable, bien bonachón, siempre está alegre. Y cuando empezamos a ver, Doctor Díaz, eh, creo que no puedo sí, visualizar yo su pantalla. No sé si solo soy yo a o si ver, se podría.
Voy a intentar compartir. A ver, dame un momentito. A ver, voy a compartirlo de nuevo. Doctora, o tal vez usted deja de compartir un momento para que el doctor pueda compartir. Genial, perfecto. Listo. Ahora sí se ve. Bien, entonces lo que les estaba comentando, por ejemplo, cuando ya nos dicen que tiene cardiopatía, que tiene un poquito de talla baja, y nos vamos por el tipo de cardiopatía, lo primero que hacemos al evaluar al niño es precisamente ver sus ojitos. Si vemos estos ojitos que se ven muy, muy bonitos, entonces para nosotros asociar lo que ya ha descubierto la pediatra, el problema de cardiopatía, el problema del comportamiento, aquí claramente lo que estamos sospechando sería un síndrome de Williams. Y para el síndrome de Williams, la alteración más común es una alteración en el tamaño de la información genética que se ha perdido. Entonces podríamos pedir un estudio dirigido. Antiguamente se pedía un estudio de FISH que era dirigido para esa alteración. Hoy contamos con una herramienta más poderosa que es Cytogenetic Microarray o microarreglos. Entonces ya nos dirigiríamos a esa región puntual y específica. Pero ¿qué pasa si el niño no tiene esos ojitos, no tiene esa carita y sí tiene una cardiopatía? Entonces el otro diagnóstico que nos podríamos plantear aquí es este que se llama ENUNA. Entonces voy a entrar aquí. Aquí ya la IA me está ayudando, pero voy a buscar las imágenes. Entonces, en el síndrome de Nuna, una de las cosas más características que nos va a llamar la atención principalmente es la forma de la carita, la forma triangular. Esta carita que nosotros estamos viendo, esta carita que vemos así, esta, ya es mandatorio para nosotros, asociado a una cardiopatía que vendría a ser una estenosis y en algunos niños podría tener este cuello alado. Entonces, si yo veo un cuello alado con una carita triangular, con una estenosis pulmonar, cambio radicalmente mi diagnóstico. Por un lado, al inicio decíamos que era un síndrome de Williams y podría hacer yo un estudio de CGHRI, Cytogenetic Microarray, porque voy a buscar grandes fragmentos de información que se pueden haber perdido. Cuando veo un niño con una carita triangular, entonces cambiamos y pedimos un estudio de NGS porque para este síndrome, que forma parte de lo que nosotros llamamos rasopatías, hay un conjunto de genes que tendríamos que buscar. Y ya con esa sospecha clínica voy a esta base de datos que me va a ayudar mucho, se llama MIN. Voy a ponerme aquí. Entro directamente, este es de acceso gratuito. Entonces sospecho de este síndrome de Noonan. Entonces le pongo aquí en Noonan. Y Noonan no es un solo síndrome. Fíjense que en Noonan nosotros lo que vamos a ver es un conjunto de síndromes que tiene ese nombre. Fíjense incluso el detalle. Puede ser Noonan neurofibromatosis, síndrome de Noonan tipo 1, tipo 2, tipo 4, tipo 9, tipo 10. Voy a entrar a este, fíjense de lo que me va a ayudar y cómo es que esta sospecha clínica ya me permite establecer, primero, la sinapsis, talla baja, no gana peso, como decía la doctora, esta carita triangular que estábamos conversando hace un momento, esta aquí se nota más, ¿no? Esta carita triangular, en algunos casos podría ser tosis, pero si yo pudiese ver y comparar en este caso con las otras manifestaciones, como vamos a ver aquí, las puedo juntar todas. Miren. Entonces, algunos niños pueden tener mutación de NRAS, otros de SOS, otros de SPRED, otros de RAF, MRAS, BRAF, SHOC, KRAS, PTPN11, que es el más típico, el clásico, y puedo comparar. Ahora, ¿de qué me va a servir esta información? Porque yo con esta información tengo ya certeza de que la alteración es una mutación puntual y el estudio genético definitivo para este caso es un estudio de NGS. Vamos a tomar una muestra de sangre, lo vamos a secuenciar, vamos a pedir un panel completo. Ahí vamos a analizar cientos a millones de alteraciones genéticas en todos estos genes. Si encontrásemos una de las que estamos sospechando aquí, el siguiente paso es corroborar precisamente que esa alteración que hemos visto esté también presente en mi paciente. Entonces aquí voy a entrar ya a la base de datos como tal. Estoy entrando aquí en el sentido de que he encontrado variantes y fíjense aquí.
esta es la secuencia genética y estas son las mutaciones que estamos rastreando. Todos estos puntitos, estos cuadraditos que ustedes pueden ver, triangulitos, son publicaciones ya registradas de casos específicos. Entonces, yo puedo entrar y digo, en esta posición, el genetista, el doctor Grana me ha encontrado la variante y yo la tengo que clasificar, ¿no? Yo digo acá en la posición 770 hay un cambio específico. Para esa posición 770, donde histidina es cambiada, yo veo que esta variante, este aminoácido, tenía una posición más positiva, hablando en términos eléctricos, que era polar, era hidrofílica. Un cambio aquí significa entonces que mi paciente va a presentar estas manifestaciones clínicas. Y entonces, si va a presentar esas manifestaciones clínicas, las tengo que correlacionar y ya tendría el diagnóstico definitivo porque he permitido el ingreso directo hasta esta base de datos para comprobar y corroborar, y de ahí el manejo sería el más preciso posible. Puedo predecir qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente con esa característica, qué controles tendríamos que hacer ahora y qué cosa podríamos hacer para evitar, porque vemos aquí que hay problemas cardíacos y de pronto hay que pedir una evaluación por el cardiólogo específicamente. Sabemos que podría tener una hipertrofia obstructiva. Entonces aquí el cardiólogo ya va a buscar de manera dirigida lo que molecularmente estamos prediciendo. Un aspecto importante aquí es que no todo lo que está listado se va a presentar, y esto es importante de dar como información al paciente, ¿no? Porque a veces uno puede ver y dice, entonces, ¿todo esto va a presentar? No. Esto es un listado de las condiciones que podrían presentarse, y en todo caso, si hay riesgo, por ejemplo, de cáncer, podríamos hacer controles con estudios de imágenes, o podría ser que nosotros estamos viendo que el niño tiene criptorquidismo que forman parte de esta condición, ¿no? Entonces, con esta información ya podríamos nosotros plantearnos cuál es el mejor estudio y cuál sería el diagnóstico preciso, y con la secuencia genética que encontremos en la muestra de sangre, entramos a esta base de datos que en este caso sería Decipher para precisar con más detalle el impacto de esta variante. Gracias, doctor. El tercer caso que en su momento también conversamos y les presentamos hoy es el caso de un paciente o un niño de 18 meses con bajo peso. Este niño presenta vómitos intermitentes, irritable de cuando en cuando y episodios de somnolencia. La mamá dice que cuando se enferma se apaga, pero vamos, todo niño disminuye un poquito su actividad, pero este específicamente, aparte de eso, vomita y baja rápidamente de peso. Ya recibió vitaminas, suplementos antiparasitarios, quizás hierro y demás, sin mejoría. Y la pista clave aquí es que este pequeño, durante sus episodios, bueno, de ayuno prolongado, infecciones o fiebre, ha tenido un empeoramiento de todos estos síntomas. Un ingreso de emergencia también nos cuenta la mamá que tuvo episodio de hipoglicemia y de acidosis, pero que bueno, le explicaron porque se había deshidratado en ese momento, porque el pequeño de verdad no consumía líquidos, estaba vomitando y estaba irritado. Específicamente en este caso, quizás usualmente diríamos, bueno, no come muy bien, tenemos por aquí un niño selectivo, bueno, sí, se descompensa rápido, es parte está con peso bajo, no tolera mucho la deshidratación. Pero las banderas rojas que tenemos es una descompensación con el ayuno. Además, hipoglicemia y esa acidosis que le explicaron a la mamá quizás en emergencia que hubo por deshidratación, probablemente pudo haber tenido amonio elevado, episodios de letargia, la regresión o el deterioro neurológico. Y por ahí, si eventualmente le consultamos a la mamá, quizás nos dice, alguien en la familia, sí, tuvimos pequeños niños que fallecieron a temprana edad. Entonces, por ahí eso nos hace ver el hecho de una sospecha de una alteración metabólica que va más allá de un niño con bajo peso, que no come bien y que, bueno, se descompensa muy rápido cuando se enferma. ¿Y por qué sería en este caso importante? Porque este diagnóstico temprano nos va a dar indicaciones tempranas también y concretas, como cambios en la dieta y demás. Así que nuevamente escogemos sospechar en este caso. Y dentro de la sospecha que tendríamos, llamamos al médico genetista para estos grupos de diagnóstico. En este caso, como claramente decía la doctora, ya no se trata de una dismorfia, no se trata de una talla baja, ya el paciente está siendo manejado como corresponde,
Sin embargo, todavía existe una duda, ¿no? Una duda sobre todas estas posibilidades diagnósticas que nos estaba poniendo la doctora. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todas estas posibilidades diagnósticas, nosotros decimos, ¿cuál sería el mejor manejo? Si nosotros nos estamos planteando sobre este mejor manejo dentro de las convulsiones, dentro de las epilepsias, la doctora nos plantea todas estas posibilidades diagnósticas. El método más indicado, entonces, es desarrollar un panel que esté dirigido a todos los neurotransmisores que controlan el cerebro. En este proceso hablamos de más de 1500 genes, pero de esos 1500 genes, algunos van con trastornos específicos, ¿no? Como trastornos de los ácidos grasos, con defectos del ciclo de la urea, con acidemias orgánicas, y también nosotros lo que estaríamos buscando opciones de tratamiento, es decir, nosotros estaríamos buscando opciones de manejo, cómo podríamos manejar a este niño y si es que eso es posible. En algunos casos, para nosotros es posible llegar al diagnóstico y en otros casos, incluso llegando al diagnóstico, el manejo podría ser más complicado de lo que nosotros nos hemos puesto de inicio, ¿no? En este caso, si nosotros planteamos que esto podría deberse a una alteración en la dieta, justo coincide, ¿no? La niña empezaba o el niño empezaba ya a tomar sus alimentos y como parte del manejo de la introducción de los alimentos, empezamos a buscar que probablemente aquí lo que hay que hacer es darle el juguito de granadilla, empezar con las papillas de plátano, que como sabemos tiene azúcares muy especiales. Y otra vuelta empezamos a buscar cuál sería esa vía, qué es lo que nosotros podríamos empezar a revisar en ese contexto, ¿no? En ese contexto, si nosotros entramos y empezamos a buscar en esta base de datos, nuevamente encontramos la respuesta a lo que nos interesa. De hecho, de esta base de datos, al hacer nosotros el estudio completo, un panel en este caso, en este paciente, en el panel lo que se ha encontrado es una alteración de esta enzima, una enzima que se conoce como la aldolasa fructosa bifosfato. Cuando ya encontramos esto, lo que nos está diciendo primero es la forma, el mecanismo molecular de esta condición y basado en ese mecanismo molecular, el manejo podría ser más sencillo de lo que nos estamos imaginando. Porque el manejo, en este caso, el manejo vendría a ser retirar estos alimentos que ya inicialmente se sospechaba. Entonces, inicialmente se sospechaba que podría haber sido la dieta, que podría haber sido quizás una alergia alimentaria, que podría haber sido muchas cosas, pero cuando llegamos a ver y encontrar una alteración como esta aldolasa, lo que nosotros vamos a plantear como diagnóstico ya definitivo del manejo, fíjense que hay solamente una condición, que es la deficiencia de esta fructosa y por lo tanto esta enzima no metaboliza adecuadamente este azúcar. El manejo en este caso viene a ser la suspensión de este alimento, con lo cual el paciente tendría que mejorar y estos son casos, como decimos, excepcionales, pero que para nuestro paciente es el diagnóstico definitivo. Ya había una sospecha, ya veíamos ese manejo y con este estudio genético nosotros podríamos plantearnos entonces la suspensión de este tipo de alimentos porque sabemos que es precisamente lo que le está produciendo esta condición en este paciente en concreto, ¿no? Muchas gracias, doctor. Como último caso, por aquí tenemos el caso de un niño con unas convulsiones repetidas, irritabilidad también y quizás episodios de somnolencia y movimientos anormales. Ha recibido ya anticonvulsivantes, pero la respuesta es parcial, nunca lo esperado. La madre, de todas maneras, considera que ya es una situación muy a largo plazo, está agotada, las crisis parecen que son impredecibles para ella, pero al hacer la historia clínica notamos que estos episodios aparecen a veces con infecciones, aparecen a veces cuando hay fiebre, o sea, hay algún gatillante aparente, y que hay una regresión transitoria. Deja de caminar bien, no solamente es porque está cansado, porque está enfermito, sino dejó de caminar como tal, se pone hipotónico, se desconecta, su habla o su lenguaje regresiona un poquito. Entonces ya aquí tenemos convulsiones y alteraciones físicas
tenemos respuesta parcial a los anticonvulsivantes cuando teóricamente no es un cuadro específico que sea de una epilepsia refractaria o algo conocido, sino que simplemente la respuesta no es la esperada. Los episodios son impredecibles, asociados a algo, pero no son sí o sí secundarios a esto. Y hay una regresión transitoria aparente, o al menos es lo que impresiona la historia con la mano. Entonces, nuevamente escogemos la sospecha debido a todas estas banderas rojas. De acuerdo, entonces ya vemos que por un lado el manejo estaba muy bien y simplemente aquí es precisar, ¿no? Es como ya la cerecita que faltaba. La autora plantea estos tres, cuatro diagnósticos y frente a estos tres, cuatro diagnósticos, si existe una prueba que felizmente en estos tiempos ya la hay, tendría que ser un estudio que nos va a permitir la búsqueda de estas alteraciones para un manejo, en este caso concreto, de las epilepsias, ¿no? Entonces, para buscar el manejo concreto de las epilepsias, nosotros entramos a esta base de datos. Esta base de datos que nos ayuda muchísimo. Nosotros nos vamos a dar cuenta que existe una lista de condiciones, fíjense, epilepsia de aparición temprana, leucodistrofia. No vamos a pensar en este momento que es una leucodistrofia porque claramente las manifestaciones que narraba la doctora con mucho detalle resulta que no coinciden, entonces descartamos esta posibilidad. Pero fíjense lo que me está apareciendo de manera recurrente, ¿no? Una alteración de aldehído deshidrogenasa, una epilepsia de aparición temprana. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? Perdón, de repente, ¿me pueden confirmar si se ve mi pantalla? Dejo de compartir, doctor, para que pueda Ah, ya, compartir usted. A ver, ya, perfecto. Ya, ahora me indica. sí, ya le estoy compartiendo. Sí, ¿Pueden ver mi pantalla? yo sí la veo por aquí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, en este caso, como vemos, puede estar la aldehído deshidrogenasa, la epilepsia de aparición temprana, y cuando le damos aquí, que es precisamente lo que se encontró en este pacientito, un detalle es que en la familia no había antecedentes, como decían, y esto es porque tiene una forma de herencia autosómica recesiva, es decir, el papá porta la alteración, la mamá también, pero se necesitan dos mutaciones. Entonces, como cada uno tiene una mutación, no es suficiente para que se dé la enfermedad y se necesitan dos mutaciones. Aquí nosotros encontramos nuevamente que esta condición es una epilepsia dependiente de la vitamina B6, es decir, el tratamiento, el manejo con más detalle tendría que plantearse de esa manera. Y para corroborar, tenemos dos bases de datos. Voy a poner ya directamente el gen. Entonces, si yo pongo aquí el gen, esta base de datos, si todo funciona, me da la lista de condiciones que están relacionadas. Una de ellas, la más importante, es esta, que ha sido actualizada hace poquito, bueno, en 2022, ¿no? No tan poquito. Pero mientras va cargando esta página, podríamos revisar esta otra donde está la información detallada. Miren, acá puntualmente me dicen, ¿no? Que quienes padecen suelen experimentar convulsiones prolongadas que duran varios minutos, es un estado epiléptico, incluye rigidez muscular, espasmos, como nos estaba comentando la doctora, y aquí ya me está diciendo cuál es la causa y me va a empezar a plantear exactamente la forma de herencia. Estábamos diciendo que el papá tiene una mutación, la mamá también, pero para que se presente la condición tienen que tener las dos mutaciones, es decir, una mutación del lado de papá, una mutación del lado de mamá, por eso es que este hijo está afectado. Puede ser que tengan dos hijos sin la condición, o podría ser que sean portadores, o por otro lado, podría ser completamente sano. Y esto es muy importante de cara ya al manejo de la familia, porque si bien es cierto, con este diagnóstico, entonces el paciente, con el manejo ya de la piridoxina, que es lo que estamos viendo aquí, ya correspondería al manejo específico por parte del pediatra, ¿no? En este caso estamos viendo cuál sería la dosis, el tratamiento, y lo que nosotros hemos encontrado es que se debe a una alteración en el manejo de la piridoxina, es decir, hay una enzima que no está funcionando bien, tiene una mutación, y entonces el manejo
lo tendría que dar el pediatra con más detalle y hacer énfasis. En los casos anteriores hablábamos, por un lado, de suprimir, ¿no? Suprimir, digamos, la fructuosa, ciertos alimentos que contienen azúcares, y eso iba a mejorar el cuadro clínico, pero en este caso es al revés. Más bien deberíamos dar ciertos elementos, ciertos suplementos, para que el paciente pueda mejorar esta condición. Muchas gracias, doctor. Y creo que, bueno, sí, ahora en este caso muy, muy puntual, la verdad, el enfoque genético incluso es desde el inicio para el tratamiento. Entonces, creo que esta parte es una parte que nos va a explicar muy bien el doctor Yasser sobre lo de la parte de la asesoría genética, ¿no? Que creo que ya lo he estado diciendo, pero aquí hay un poco más de datos al respecto. Sí, aquí es muy importante porque cuando nosotros ya estamos viendo al paciente y ya hemos resuelto la causa, ¿no? Por la cual venía inicialmente a este estudio y el manejo pediátrico va a quedar perfecto porque el paciente ya encontró el tratamiento que necesita. Hay algo que hoy la medicina nos plantea como un reto, ¿no? ¿Qué va a pasar en adelante? O sea, ¿qué va a pasar con el niño? El problema está resuelto para este caso porque sabemos que sí o sí con el tratamiento dietético, con el complejo B, con el seguimiento de pediatría, esto se va a resolver. Pero la duda por parte de la mamá, por parte del papá, es qué va a pasar en el siguiente hijo. Es decir, el siguiente hijo podría tener también esta condición y el test genético nos ayuda en ese sentido, porque si es una condición recesiva, entonces vamos a ver que para esa condición recesiva existe una probabilidad del 25% de que otros hijos también convulsionen. Pero si yo lo veo al revés, hay una posibilidad del 75% que los hijos no den ninguna manifestación clínica. Y esto es algo que hay que recordar a la familia, ¿no? Hay familias enteras que al final de pronto no se les da esta información y dicen, es genético, el 100% de mis hijos va a tener, y eso no es cierto. Esto es para el caso recesivo, pero ¿qué pasa si nosotros hubiésemos encontrado una mutación de novo? Una mutación de novo significaría que ni el papá ni la mamá tienen esta alteración y únicamente ha aparecido en este niño. ¿Y cómo es que esto se podría dar? Se puede dar porque nosotros como especie, como seres humanos, constantemente estamos recombinando nuestro material genético. En ese proceso de recombinación, algunas variaciones se van a presentar y cuando son beneficiosas, pues todo está bien. Pero si nos perjudican, como en este caso, que podría producir una cardiopatía, podría producir epilepsia, podría producir talla baja, discapacidad intelectual, etcétera, entonces ahí se comportan y pasan a ser parte de síndromes genéticos. Entonces, si los padres no lo tienen y solamente aparece en el niño, la posibilidad de que se vuelva a presentar es cercana a cero, a diferencia de lo que estábamos viendo aquí, ¿no? De un 25%, aquí prácticamente cero, y eso cambia las decisiones en relación a los padres. Incluso hoy estamos hablando ya de estudios preconcepcionales o prenatales, es decir, en el embrión se podrían buscar las alteraciones y saber si tiene o no estas variaciones genéticas. En el otro lado, fíjense aquí, cuando es dominante significa que uno de los padres tiene la variante, es decir, el riesgo en la descendencia es 50%. El padre está afectado y hay una posibilidad de que esa variante se la pase al hijo y el hijo también tenga la condición, o podría ser que el padre no le pase la mutación, a pesar de que él lo tiene, existe una posibilidad del 50% de no pasar. Entonces aquí la decisión es diferente, ¿no? Por un lado, 50%, aquí estamos hablando de cero, todas estas son condiciones genéticas. Aquí hablamos de 25% y aquí ligado al sexo. Es decir, si es que es varón, el afectado, por defecto asumimos que es mamá quien porta la variante. Y el riesgo de que tenga otro hijo con la condición está asociado a si es varón o mujer. Cambia completamente, ¿no? Entonces, si es que es mujer, pues no va a desarrollar la enfermedad, porque la mujer tiene dos cromosomas X y eso la protege si es que una de ellas estaría mutado. Pero por otro lado, otro detalle más aquí, cuando hablamos de otra condición que se conoce como mitocondrial significaría que, por ejemplo, el paciente tiene la condición genética y él, si es que va a tener hijos de una condición mitocondrial como varón, los varones no pasamos mitocondrias a nuestra descendencia, por lo tanto,
o si las pasamos es una cantidad despreciable que la verdad no produce ninguna enfermedad. Entonces, un varón afectado con una condición mitocondrial tiene todos los hijos sanos, absolutamente todos. Pero una mujer con una condición mitocondrial sí puede tener hijos afectados y también sanos. Y esto ya es porque las mujeres sí pasan las mitocondrias a la descendencia y por lo tanto podrían afectarse. Entonces, esta parte es importante y es muy valiosa comunicar al paciente porque como estamos viendo, por un lado ya se está dando el manejo de precisión, el mejor manejo, se ha resuelto un problema, pero por otro lado recordemos que al ser condiciones genéticas, en algunos casos podría ser que la enfermedad se presente en casi toda la descendencia, dependiendo del género de quien tiene la alteración, y en otros la posibilidad podría ser cero, porque prácticamente es una mutación que solamente apareció en este bebé y en los próximos embarazos no se va a presentar. Gracias. Muchas gracias, Doc. En este caso, bueno, sí, es cierto. La asesoría genética es súper importante en todo, a todo nivel. Y específicamente en lo de la parte pediátrica, bueno, la verdad, ¿qué es lo que cambia de verdad cuando encontramos el diagnóstico? Muchas veces vemos a los pacientes solo en consulta una vez o los vemos en emergencia y quizás hemos perdido ya perdimos un poco la hilación de qué pasó con este paciente cuando ya se hospitalizó o cuando se fue luego de alta. Pero encontrar el diagnóstico genético como tal, en este caso, a nosotros los pediatras nos va a ayudar para que nuestro tratamiento sea dirigido. Eh, en este caso, por ejemplo, al tener ya un tratamiento específico, ya se le puede administrar desde temprano contacto. También para tener un plan de vigilancia específico con este paciente. Sus controles de niño sano no van a ser los habituales. Es muy probable que de acuerdo a lo que nos marque el camino del genetista tengamos que hacer intervenciones y derivaciones adicionales. Además, que la asesoría genética en cuanto al riesgo de recurrencia, las opciones reproductivas, van a mantener al papá de nuestro niño totalmente informado. Y ya va a saber desde que viene con nosotros o va a estar mucho más tranquilo con respecto a cuál es el horizonte con su niño. Y el pronóstico que va a ser mucho más claro y vamos a hablar todos el mismo idioma porque vamos a conocer. Y el conocimiento es poder a todo nivel. Entonces, el objetivo no solamente va a ser pedir estas pruebas por pedirlas o realizar una solicitud muy amplia. Lo que vamos a hacer en este caso, médico, genetista y médico pediatra, es reconocer estos patrones, derivar bien, escoger el diagnóstico, el estudio que va a ser el más adecuado y transformar a las finales este diagnóstico, este resultado en un plan que va a ser útil a todo nivel para nuestro pequeño.